todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Jane Full. Ella fue una mujer que sirvió dentro de la corte inglesa, siendo la bufona personal de las reinas Ana Bolena, Catalina Parr y María I de Inglaterra, siendo conocida en la corte como la tonta de la reina, un nombre bastante común entre los bufones de la época. Esta biografía es realizada por petición de Héctor Cobre. Se desconoce cuándo nació exactamente Jane Full y cuál era su nombre de nacimiento, pero según los registros de la época, se cree que su apellido pudo ser Biden. Tampoco se sabe cuándo llegó a la corte inglesa, tan solo empieza a ser mencionada en las cuentas de la reina Ana Bolena hacia el año 1535, cuando se registraron los gastos que gastaba dicha reina al mantener a su bufona personal, y pese a que no se la menciona directamente en tales libros de cuentas, se cree que tales gastos eran para Jane, quien por aquel entonces no tenía nombre conocido, y en la corte se refieren a ella como la tonta de la reina, aunque es posible que en un ambiente más privado se dirigiesen a ella con algún nombre en especial o con alguna palabra cariñosa. Jane sufre problemas de aprendizaje y de discapacidad mental, así que era muy posible que su coeficiente intelectual fuese muy bajo y que su comportamiento fuese un tanto infantil. La principal función de esta joven en la corte de la reina sería la de animar a la monarca durante las veladas, actuando para ella o simplemente haciendo la compañía. En el año 1536, la reina Ana Bolena cayó en desgracia al no haber conseguido darle un hijo varón a su marido, así que su esposo, el rey Enrique VIII de Inglaterra, la acusó injustamente de traición, incesto y adulterio, siendo así Ana Bolena condenada a muerte. Tras la decapitación de la reina Ana Bolena, Jane sería puesta al servicio de la princesa María, que era hija del rey Enrique VIII de Inglaterra y de la primera esposa de este, la reina Catalina de Aragón. Durante esta nueva etapa, Jane sería puesta bajo el cuidado de otras de las bufonas de la princesa María, una mujer conocida como Lucrecia la Volteadora, además de que ambas actuarían juntas en la corte de la princesa. El hecho de que Jane estuviese bajo el cuidado de Lucrecia sugiere que era muy joven cuando llegó a la corte inglesa, o que su discapacidad era algo elevada, dependiendo así de otra persona que la ayudase en su día a día y que la vigilase de cerca. En el año 1543, el rey Enrique VIII de Inglaterra se casó con su sexta esposa, la reina Catalina Parr, y ésta se encariñó mucho con Jane, tanto que empezó a formar parte de la corte de dicha reina. Se sabe que la reina Catalina Parr llegó a sentir mucho cariño hacia Jane, teniéndola siempre cerca y preocupándose por su bienestar, además de que sería por esta etapa cuando la bufona empezó a ser conocida dentro de la corte inglesa por el nombre de Jane Full. Jane acompañó a la reina Catalina Parr incluso cuando ésta enviudó de su marido, el rey Enrique VIII, permaneciendo al lado de la reina viuda mientras ésta rehacía su vida con Thomas Seymour. Pero Catalina Parr acabaría falleciendo en el año 1548 a causa de las complicaciones del parto de su única hija, una niña que se llamó Mary Seymour. Tras la muerte de Catalina Parr, Jane regresó al lado de la princesa María, permaneciendo en su corte hasta que ésta se convirtió en reina titular de Inglaterra bajo el nombre de María I en el año 1553.
Al ser la bufona de una reina titular, Jane llegó a tener un exquisito guardarropa y una gran colección de zapatos coloridos y bien elaborados, siendo todo ello regalado por su propia señora, además de recibir algunas joyas y tener su propio médico personal. Se sabe que ella llegaría a tener la cabeza rapada como los demás bufones masculinos, ya fuese por decisión propia o por obligación, aunque es muy posible que fuese como broma, ya que según algunas versiones, Jane era muy dada a las travesuras y a las bromas, además de que llegó a actuar frente a la corte inglesa junto a otros destacados bufones de la época, como por ejemplo Will Somers, con quien se dice que pudo haber estado casada. En el año 1557, Jane se hizo daño en uno de sus ojos durante una de sus travesuras o actuaciones, algo que preocuparía mucho a la reina María I de Inglaterra, quien pagaría a 2 mujeres para que cuidasen de su bufona personal hasta que ésta se recuperase. Un año después, en 1558, la reina María falleció y como ésta no tenía hijos, su medio hermana, la princesa Isabel, que era hija de la decapitada reina Ana Bolena, se convirtió en la nueva reina titular de Inglaterra bajo el nombre de Isabel I. No se sabe qué pasó con Jane tras la muerte de su señora, la reina María, ya que no volvió a ser mencionada en los libros de cuentas, en los registros o en las crónicas de la época, desapareciendo así de la historia. Jane fue una mujer que sufrió de problemas de aprendizaje y de cierta discapacidad mental, algo que ocasionó que se comportase de una manera un tanto infantil durante toda su vida, especialmente en aquellos tiempos donde no se trataba ni se tenía en cuenta tales discapacidades o problemas de desarrollo, siendo estas personas consideradas como simples tontos, con perdón de la palabra. Era muy habitual que las personas con discapacidad, tanto mental como física, o que sufriesen tanto de problemas de desarrollo, de aprendizaje o mentales, acabasen en algunas cortes europeas, cumpliendo con la función de animar a la familia real y a la corte, o simplemente para acompañarlos durante las veladas o en su día a día, llegando a ser algunos de ellos muy apreciados y queridos por sus señores. Jane tuvo la gran suerte de ser muy apreciada por sus señoras, las reinas, llegando de una buena vida dentro de la corte inglesa, ya que ante sus problemas no hubiese tenido vida fácil en el mundo real, y menos en aquellos tiempos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Jane Fall. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Héctor Cobre también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros bufones o miembros de alguna corte que sufriesen de discapacidad. Y con esto me despido. Hasta la próxima.